Bienvenidos al programa Nuestra Historia. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, y hoy tendremos un programa que sé que les va a gustar, la década de los 60 y como invitado al historiador, el maestro Jesús Ávila Ávila. Bienvenidos. En el programa Nuestra Historia, hoy hablaremos de una década sumamente importante para la historia del mundo. Es la década de los 60 del siglo XX. Y para que nos ilustre sobre estos sucesos tan importantes para el mundo, tenemos al historiador Jesús Ávila Ávila, quien es el subdirector del Archivo Administrativo del Archivo General del Estado. Pues bienvenido, Jesús. No, gracias por la invitación, Héctor. Aquí con mucho gusto en Nuestra Historia, y vamos a ver de qué manera podemos reflexionar sobre esta década tan interesante y tan paradigmática dentro de nuestra historia. Bueno, en la historia de la localidad, sobre todo aquí en Nuevo León, parece que hemos olvidado o no nos hemos dado cuenta que el siglo XX ya se nos fue, que además es el siglo nuestro, y no hemos, de hecho, empezado a historiarlo. Hay algunos esbozos, claro, pero parece que los historiadores estamos detenidos más en el siglo XIX y en otros siglos anteriores. Pero hay una década, bueno, la década de los 20, que es muy interesante, y cuando uno le va viendo los 40 y los 30 con el cardenismo, pero la década de los 60, ¿por qué es importante hacer ya la investigación, el análisis, el estudio de esta década a nivel mundial, nacional y local? Fíjate que es muy importante el comentario que acabas de hacer, Héctor, porque debo decirlo que uno de los que más han promovido la revisión, la reflexión, el estudio sistemático sobre esta década tan importante en nuestra historia, yo creo que uno de ellos ha sido tú, precisamente, y no de ahora, sino desde hace años. Cabe recordar cuando coincidimos en el Archivo General del Estado, que precisamente ahí se pasó revista no solamente a esta década de los 60, sino también a la década de los 40 que acabas de comentar. Yo creo que es importante hacer el abordaje de esta década. Hay estudios en otros países, sí se han ocupado de reflexionar sobre la trascendencia que tuvo esta década dentro de sus contextos. Sin embargo, aquí en nuestro país poco se ha abordado, poco se ha reflexionado, y yo creo que en ese aspecto yo creo que ya es tiempo, ya es momento. Hay una masa de información, de documentos que merecen ser atendidos para de esa manera empezar a abordar precisamente esta década tan importante. Si hacemos así un balance de lo que fue esta década, así por una serie de sucesos, no terminaríamos, pero sí podríamos mencionar algunos. Por ejemplo, en esta década de alguna manera, la apertura, la Revolución Cubana, por ejemplo, que tuvo un fuerte impacto en América Latina y en el mundo, y sobre todo las figuras revolucionarias de este hecho social que tuvo lugar aquí en los confines, en los límites pues de nuestro país, en el Golfo de México. Dos figuras como Fidel Castro, Che Guevara, uno de ellos todavía aún vive, junto con su hermano, que es presidente de Cuba. También en esta década empieza aquella guerra que fue tan onerosa ante la opinión pública para los Estados Unidos, fue la guerra de Vietnam, que también marcó a una parte de nuestra generación, a una parte de nuestra juventud en esa década. Y por qué no mencionar también, por ejemplo, que en los mismos Estados Unidos fue cuando empezó aquella campaña tan fuerte que ya
desde la década anterior había iniciado aquella campaña por los derechos civiles, ¿no? O sea, que en favor de los negros, de los afros, claro, ya no podemos decir negros, ahora son los afroamericanos. De los afroamericanos, con aquellas figuras como Martin Luther King, en fin, y si volteamos hacia el continente europeo, también ahí también hubo una serie de acontecimientos también que marcaron, por ejemplo, en Praga, por ejemplo, surgió aquel movimiento tan interesante de reforma del socialismo, contrario a los postulados dogmáticos de la Unión Soviética, en ese tiempo todavía prevaleciente. En París, aquella rebelión estudiantil que también marcó y dejó huella. De mayo del 68. En mayo del 68. En México mismo tenemos nuestro 68, en fin. Hay una serie de acontecimientos así, apenas mencionamos algunos que no terminaríamos, de por qué es importante esta década como una suerte de parteaguas en nuestra historia contemporánea. Yo creo que es una década muy pletórica de acontecimientos y sobre todo de quiebre y de rupturas. De quiebre, de rupturas, de contracultura también. En esta década es cuando ya llega el rock con esta manifestación musical para quedarse ya para siempre, aunque sus inicios habían sido antes, sin embargo ya en esta década ya es cuando surgen las grandes bandas de rock, que de alguna manera en un inicio fue parte de esa revolución de contracultura, contra el establecimiento. Y también el movimiento hippie. El movimiento hippie, por supuesto. Ahorita, en el siguiente segmento, continuamos hablando de esta interesante década de los 60 a nivel mundial, nacional, y posteriormente hablaremos de sus repercusiones en Nuevo León y en Monterrey particularmente. En nuestra historia estamos con el historiador Jesús Ávila y verdaderamente nos emociona porque nos lleva la nostalgia, la añoranza de aquellos años de la década de los 60. Jesús, qué importante fue en esa época. Pues yo creo que dos hechos que los historiadores los han marcado como la Guerra Fría y la Revolución Cubana. ¿Por qué se habla de una Guerra Fría en la década de los 60? Bueno, esta Guerra Fría, hay que recordar que al término de la Segunda Guerra Mundial, una vez que se había derrotado a Alemania, al fascismo alemán, a Japón y a Italia, que habían formado ahí una coalición para llevar esta ideología como sistema político a todo el mundo. Una vez que fueron derrotados principalmente por las potencias vencedoras en ese momento, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, entonces se crea un nuevo orden a nivel internacional, pero es un nuevo orden internacional que se sostiene siempre de manera frágil. En ese momento, tanto los Estados Unidos, que ya habían conquistado el átomo y además habían probado su potencia destructora en Japón, destruyendo prácticamente 2 ciudades. Entonces, sobre esta geopolítica que se va configurando después de la Segunda Guerra Mundial, estas potencias vencedoras mantienen una relación, una tensión. Ambas se amagan con arsenales nucleares. Ya para ese entonces también la Unión Soviética había creado su propio arsenal a finales de los 40. Entonces esta denominación de Guerra Fría tiene que ver justamente con ello. O sea, hay un estado latente de tensión donde las potencias, tanto Occidente como la Unión Soviética y una coalición que se forma por ahí también en Europa del Este, mantienen el equilibrio amagándose mutuamente con destruirse mutuamente. Claro está que este equilibrio en base al amago y amenaza nuclear era una situación en la cual todos perderíamos. O sea, era unas relaciones tensas. Era una relación definitivamente tensa. Entonces, por eso esta guerra así no declarada. Es la Guerra Fría. Es la Guerra Fría. Bueno, pero hay un hecho histórico muy trascendente para la historia de la humanidad y que permeó mucho a la juventud latinoamericana y mundial.
la irrupción de los barbones castristas, la Revolución Cubana con Fidel Castro a la cabeza, con íconos como el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, que era un hombre muy popular, Raúl Castro, y que tenían la particularidad que se fueron a la rebelión, a las montañas de la Sierra Maestra, y que eran barbones y se hizo muy populares. ¿Qué importancia tuvo y tiene todavía la Revolución Cubana en esta diseminación de las ideas liberales, de izquierda, comunistas, de hecho? Sí, la Revolución Cubana marcó un hito en esta época. Recordemos que la Revolución Cubana, cuando se empieza a gestar, fue con el famoso asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. 6 años después, finalmente, triunfa la Revolución Cubana. Cabe mencionar por ahí que estos barbones de alguna manera se entrenaron aquí en nuestro país, algunos de ellos incluso estuvieron aquí en Monterrey. Entonces, la Revolución Cubana tuvo un impacto ideológico y político muy importante en esa década. O sea, por varias razones. Una de ellas, creo yo que es importante destacarla. Primero que en las, vamos a llamarlo así, usando la expresión coloquial, en las mismas barbas del imperialismo, así, tenía lugar un movimiento y además una revolución que se declararía socialista posteriormente. O sea, todo esto obviamente que impactó profundamente a la juventud de la época y a los movimientos y a los partidos políticos también. Entonces, esta Revolución Cubana, con esta declaratoria del carácter que tenía la misma de ser socialista en frente de las costas de Estados Unidos, todo esto, por supuesto, que además de un desafío, se mostraba que era posible emprender otra vía diferente a las vías tradicionales que se habían experimentado en América Latina en aras del desarrollo y de la búsqueda de la democracia. Entonces, todo esto definitivamente que marcó profundamente a toda una generación que incluso hasta hoy, hasta nuestros días prevalece. Fíjate, y lo interesante es cómo todavía 55 años o más de medio siglo, sigue todavía permeando en la política latinoamericana esta situación Estados Unidos-Cuba, que por cierto han determinado ya a aliviar un poco las tensiones, ¿verdad?, con ciertas medidas, pero yo creo que fue muy importante para la década de los 60 la irrupción de estos barbones. Y qué decir de la figura icónica central ahí, que es el Che Guevara, ¿verdad? Que es uno de los personajes cuya efigie, pues yo creo que es la más reproducida después de la de Cristo, o no sé si hasta más. Sí. Definitivamente, pero en este sentido vamos a seguir platicando sobre estos acontecimientos de la década de los 60 del siglo XX en el siguiente espacio. La maravillosa década de los 60 del siglo XX, aquí en nuestra historia, con precisamente el historiador Jesús Ávila, nuestro invitado del día de hoy. Jesús, también el entorno social. Hay una ruptura, un quiebre de la juventud. Hay un rechazo de los jóvenes hacia las imposiciones de los adultos. Aquellos vestuarios de blanco y negro, la formalidad va a ser roto por los jóvenes. Los jóvenes piden participación, rechazan la imposición de los gobiernos y de los adultos, y hay una irrupción tremenda de la juventud. En la moda viene la minifalda, surge la píldora anticonceptiva, donde la mujer va a liberarse con su cuerpo y toma otras dimensiones, el feminismo. Bueno, la música, cómo no hablar de los Beatles y demás. ¿Cuál es ese entorno social tan interesante esta década? Es muy interesante esta década y tuvimos de alguna manera la fortuna de vivir parte de ello, ¿no? De alguna manera, no somos tan viejos, pero tampoco somos muy jóvenes. Hace rato comentábamos sobre la contracultura, ¿no? O sea, la contracultura, una de sus manifestaciones fue precisamente en la moda, en la música. O sea, de pronto yo recuerdo que
cuando empezaron a irrumpir, por ejemplo, bandas icónicas hoy en día como los Beatles, los Rolling Stones, The Who, en fin, todas estas bandas que venían sobre todo de Gran Bretaña, de Inglaterra, era música que en expresión de nuestros padres era música del diablo, así se decía. Y, puede parecer algo muy fuerte, pero así era la percepción que tenía esa generación anterior a la nuestra. Fíjate, yo recuerdo que nuestro director de la secundaria allá en Sabinas, el maestro Daniel Guadalupe Ibarra, nos reunía los lunes ahí y regañaba a todos aquellos que habían andado en sábado y domingo en la nevería del pueblo y nos decía, no anden bailando esos ritmos negroides, se van a lastimar la columna vertebral. Fíjate, era y acuérdate que también venía la cuestión de los rebeldes sin causa, que eso ya venía de fines de los 50, que hay muchachos copetones, ¿verdad? Y con camisa, no, con chamarra de cuero negro, con unas calaveras y cadenas en las manos y las motos y demás. Entonces, los padres y los maestros estaban alarmados por esta situación que estaba pasando, ¿no? Sí, fue una situación así, fue un choque así, o sea, quizás decirlo ahorita puede parecer algo no muy creíble, ¿no? Pero para quienes vivimos parte de ello, fue un choque así, cuando hablamos de contracultura, fue un choque así cultural muy fuerte. Lo decías tú, en la moda, en la música, también empiezan a prevalecer las cabelleras, así, el pelo largo. Que todo esto, por supuesto, para la generación anterior y para el establecimiento así político, así que se había mantenido, era algo que desafiaba y de alguna manera era una forma de expresar una rebeldía también, así. Entonces yo creo que todas estas manifestaciones, yo sé que por ejemplo aquí hay dos estudiosos, puede haberlos más, pero son los que yo conozco. Guillermo Lozano, que hizo su tesis ahí en la Facultad de Filosofía, precisamente sobre este tema que estamos abordando, sobre la música, y hay un trabajo inédito por publicarse de Andrés Mendoza, que tú conoces, compañero que egresado ahí de la Facultad de Filosofía, del Colegio de Historia, que también tiene un trabajo sobre el rock en Monterrey, así, o sea, desde sus orígenes. Es muy interesante, ¿no? Esas cuestiones, fíjate, la irrupción, por ejemplo, en la moda de la minifalda, donde pues, las señoras casi se infartaban, ¿verdad? ¿Cómo? Si en la década de los 40, 50, pues todavía no subía el vestido arriba de la rodilla. Entonces irrumpe la minifalda, la píldora anticonceptiva, pues aquello era una liberación femenina ya culminaba hasta cierto punto, hasta cierto grado, el avance del feminismo, ¿no? Pero, ¿qué decir de la música, Jesús, con los Beatles? Por ejemplo, hay un autor que dice, no, la década de los 60 empezó cuando los Beatles sacaron el 5 de octubre de 1962, cuando sacaron la canción Ámame, que es hermosísima, ¿no? Y de ahí rompen los Beatles, y que es un fenómeno mundial, y donde nos dejaron a estos 4 grandes músicos ingleses, ¿no? Así es, yo recuerdo cuando se escuchaba la música de los Beatles, se escuchaba casi de manera así semiclandestina, ¿no? O sea, no era común, las estaciones de radio no, hoy hay una diversidad y hoy cualquiera puede tener, ya sea por internet, en fin, por todas estas carreteras, supercarreteras de la información que le llaman, pero en esa época era impensable así que uno pudiera escuchar música así, y yo recuerdo que incluso ahí en la casa yo escuchaba en un pequeño radio transmisor esta música, pero escondidillas de mis padres, que no me escucharan, que no me vieran ni supieran que estaba escuchando ese. Sí, porque era música casi demoníaca, ¿verdad? Música demoníaca. Y nosotros veníamos de la tradición de la música revolucionaria, de los boleros y danzones y aquellas cosas, y irrumpe el rock con mucha fuerza, pero de estos temas vamos a seguirlos tratando en el siguiente segmento de Nuestra Historia. La década de los 60, con muchos acontecimientos, con muchas anécdotas, con muchas curiosidades, con muchos avances técnicos, la música, la moda, guerras que verdaderamente impactaron al mundo. Imposible tratarlo todo en un programa como este, pero vamos a dar así líneas generales y luego ya en futuros programas regresaremos en Nuestra Historia con particularidades de la década de los 60. Jesús Ávila,
qué duro, qué difícil fue para muchos padres de familia, sobre todo norteamericanos y lógicamente vietnamitas, asiáticos, porque sus hijos fueron a guerrear, los mandaron a Vietnam. Y al abrir la década de los 60, permeaba mucho en la opinión pública y estaba muy presente la atroz guerra de Vietnam. Se hablaba mucho de Ike, de Eisenhower, de Nikita Khrushchev en Rusia y posteriormente de Kennedy, ¿verdad? Primer presidente y creo que el único católico que ha tenido los Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción que tú tenías, porque ya eras un actor indirecto, recibías todas esas informaciones sobre la guerra de Vietnam? Sí, la verdad es que la primera impresión así que yo recuerdo sobre la guerra de Vietnam fue una impresión así de injusticia y no entender así como un país tan fuerte, tan poderoso, una potencia nuclear, estaba peleando una guerra a miles de kilómetros de distancia contra una nación, yo creo que en términos sociales y económicos, en otro estadio aún más subdesarrollado que nuestro propio país inclusive, ¿no? Entonces yo creo que aflora un sentimiento muy fuerte de simpatía, sobre todo en la juventud o algunos sectores de la juventud, para no generalizar, hacia Vietnam, ¿no? Y yo recuerdo que si mal no recuerdo, el consulado norteamericano estaba aquí por la calle Padre Mier, aquí en Monterrey. Padre Mier y Juárez. Padre Mier y Juárez. Más o menos en la esquina noroeste, más o menos situado ahí. Y eran comunes aquellas manifestaciones que salían a protestar en contra de la guerra de Vietnam, y el acto simbólico ya al término de estas manifestaciones era quemar la bandera norteamericana, ¿no? Ahí, pero esto lo decimos aquí en Monterrey, pero esto era una situación generalizada. Esto ocurría en París, ocurría en Italia. Y en los mismos Estados Unidos. En los mismos Estados Unidos, que eso es lo más paradójico. En los mismos Estados Unidos empezó a surgir un fuerte sentimiento antiguerra, ¿no? Antiguerra, o sea, ¿por qué? Precisamente porque muchos de estos jóvenes que iban a pelear por una causa que desconocían, muchos de ellos regresaban en féretros, sí, envueltos en la bandera. Mutilados. O mutilados. También hay algunas películas que posteriormente se produjeron sobre ello, o sea, que reflejan esto que estamos comentando de alguna manera. Entonces todo eso empezó también a crear una fuerte oposición en el ánimo de la opinión pública norteamericana, de tal suerte que de pronto aquella guerra se empezó a convertir en una guerra impopular. No tuvo la misma popularidad o no tenía la misma ascendencia que había tenido, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la misma Segunda Guerra Mundial, la guerra que había habido allá a fines como en los 50 en Corea, por ejemplo. Por el contrario, poco a poco empieza a crecer un rechazo, y esto se refleja también, y retomando un poco, en la música también. En las canciones de rock de la época también se priva ese sentimiento. Viene casi a fines de los 60, la música de protesta, lógicamente el movimiento hippie, muy colorido, con los vestuarios de flores y demás, que bueno, la gente, los adultos decían, ¿cómo visten así los muchachos?, ¿no? Había un rechazo a todo eso de parte de los adultos, y no se diga de los políticos. Pero estos movimientos sociales fueron costosos también, porque hubo represión, hubo golpeados, hubo asesinados, lo mismo con el derecho que manifestaban los afroamericanos por una cuestión igualitaria. Claro, había la contraparte de los Ku Klux Klanes y la parte radical de los Panteras Negras, ¿verdad? Sí. Bueno, Jesús, yo creo que esta década de los 60, en una breve opinión de unos 30 segundos, bueno, ¿cuál sería tu reflexión? Mi reflexión sería sumarme, como tú lo has venido haciendo, Héctor, no de ahora, sino desde hace años, a los historiadores, sobre todo, hacer una convocatoria, una invitación. Yo creo que es importante seguir documentando e historiando la época colonial, la revolución incluso, o el siglo XIX, pero yo creo que
la historia contemporánea merece su atención también, y yo creo que sería mi llamado, una invitación como a reflexionar y a trabajar esta época que es tan importante. Muy bien, pues nos quedamos con muchos aspectos y lagunas. Hay que hablar de la conquista espacial, de cómo llegó el hombre a la luna en la década de los 60, de cuánta cosa que hay que hablar de esta interesante década, pero seguiremos abordando estos temas en el programa Nuestra Historia. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, y le agradezco al maestro Jesús Ávila el haber estado con nosotros en este primer programa sobre la década de los 60. Gracias, Héctor.